Un problema. La idea, o sea, esto es para ustedes, ya les digo, es más que nada para que la facultad, como habíamos hablado la semana pasada, ¿no? De para qué te dan un tutor, qué es lo más importante. Bien, Luis Franco, ahora te doy la palabra. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Saber cómo ustedes, en qué condiciones ustedes llegan a la facultad, cómo tienen que empezar a empaparse con todo lo que es la salud, el derecho a la salud, es muy importante. La verdad es que no solamente es estudiar y estudiar materias de biología, anatomía, histología, sino que también es importante conocer un poco más con qué nos vamos a enfrentar. Entonces, nosotros los tutores estamos para darles una mini introducción, por eso es un curso introductorio, no es de ingreso, sino de introducción a la vida universitaria como estudiantes de medicina. ¿Sí? Y obviamente después vamos a ver las cosas de las materias de primer año y demás. ¿Sí? No se preocupen, eso obviamente está dentro de esto. Es como para poner en contexto a las personas que no estuvieron la semana pasada. Así que bueno, volviendo al tema, Luis Franco, ¿querías decirme algo? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya, se entiende todo y quería preguntar si se está grabando. Sí, sí se está grabando, de hecho lo estoy grabando. Lo que pasa es que ahora la aplicación Meet ya no tiene la opción de grabar así como parte de él. Tienes que pagar para eso. Ah, ya vale. Sí, entonces por eso no estás viendo como el cosito de grabación y demás. Eh, lo ideal sería hacerlo por Zoom, pero lo que tiene es que se va cortando cada 40 minutos y por ahí lo que me ha pasado antes es que ingresan los primeros 40 y por ahí si ya les tocó exponer los primeros 40, la otra parte de los 40 minutos no se conectan más. Entonces, por eso decidí hacerlo por Meet y lo que hago es una grabación de pantalla de a donde estoy haciendo la llamada. Por eso tengo una doble llamada desde la computadora, que no tengo la cámara, y justamente el celular, que es para verlos a ustedes. Así que voy a ir grabando esto y después lo voy a editar, lo voy a subir a YouTube y van a tener obviamente el enlace para que lo puedan ver. Ah, vale. Así que sí, obviamente, por eso. Y también, obvio, o sea, quiero que estén atentos a sus compañeros. Y también por eso había pedido, porque la idea es entrar en un debate, chicos. O sea, no se queden callados. Yo les digo, somos compañeros y lo que necesito de ustedes es que ustedes empiecen a meter información, a debatir, a hablar, a perder ese miedo, porque mañana más tarde van a estar con profesores. Y bueno, no les digo que les tenga miedo a los profesores, simplemente que hay que tener por ahí un poquito más de coraje o por ahí a uno medio uno es medio tímido, ¿no? Con un profesor medio que sientes esa jerarquía y no te da ganas de hablar o de preguntar. Bueno, conmigo no me sientan como algo superior. Yo soy una persona como ustedes, un estudiante más, y pueden decirme lo que quieran, lo que piensen. Acá estamos para eso, ¿sí? Para que se saquen las dudas de todo lo que tengan respecto al tema que estemos hablando y demás, ¿sí? Así que yo necesito que ustedes hablen. O sea, no puede ser que yo solamente agarre y dé una clase y listo, ¿sí? Porque no tendría mucho sentido tampoco la situación así. Para eso me grabo sola, les doy una clase, lo grabo y se los paso y no perdemos tiempo en ninguna de las partes, ni yo ni ustedes. Y es más fácil por ahí, ¿no? Que cada uno lo vea en su tiempo. Pero la idea acá es como que entremos un poquito en confianza, en compañerismo y en conocernos un poquito más. Este año no hice eso de que, también esto lo quiero aclarar, no hice esto de conocernos un poquito más, por ahí también sienten esa presión al no conocerlos a cada uno, por eso pedí el cuestionario personal aparte, por cierto, no todos me lo han enviado, no se olviden de enviarlo. Y por otro lado, para que también se conozcan entre ustedes, también va a ser una actividad del entorno. Igual esto lo voy a volver a recalcar, lo voy a volver a poner en el grupo de WhatsApp para que no se lo pierdan. Quiero que después, cuando ingresen al entorno, van a ver que va a haber una cierta cantidad de pestañas, ¿sí? En la primera pestaña va a haber el foro de bienvenida. Entonces ahí ustedes van a poner una breve descripción sobre ustedes, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen si quieren ponerlo? Si no, no pasa nada. Si es la primera vez que van a... Casi lo mismo que el cuestionario personal, pero quizás no dando demasiada información, quizás como las que me dieron. Pero conciso, ¿no? Hola, por ejemplo, yo voy a empezar, yo voy a poner hoy apenas terminé la reunión, voy a poner mi primera presentación y así ustedes van a seguir el hilo, por así decirlo, ¿sí? Van a seguir cada uno y así cada uno nos vamos a conocer. ¿Está bien? Eso también va a ser una actividad. Estoy dejando muchas actividades, pero es una cuestión de que recién nos habilitaron el entorno, así que hay que usarlo, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, Ok. bueno chicos, a ver. Entonces arrancamos con la primera actividad. ¿Leyeron todo ese cuadernillo? ¿Leyeron una chusmeada? ¿Vieron todo? ¿O simplemente leyeron lo que correspondía y punto? ¿Qué tienen para decirme?
No, no leyeron el cuadernillo, no llegaron a Bueno, en mi leerlo. caso lo leí, pero la parte que correspondía a la actividad. Bien, genial. Vamos todavía Sí, con yo esos también. hábitos de lectura. Yo también. Leí hasta la actividad, sí. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Les cuento un poquito, ese cuadernillo está dividido en dos partes, ¿sí? Una es esto de salud, educación y sociedad, y la segunda parte es la que más les anima a ustedes, seguramente voy a tener a todos conectados, que es la materia de primer año. Esta primera parte vamos a hablar de todo lo que es derecho a la salud, lo que es la salud en perspectiva de género, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que es muy importante, y todo lo que es la ley del paciente, la reforma universitaria, la facultad, que es estudiar en una universidad pública, gratuita, que es lo que más o menos veníamos hablando también la semana pasada, ¿qué hablamos, no? ¿Qué tanto hablamos de gratuito en realidad? Vamos a ver pues eso también en detalle. Y según el texto que habían leído también, ¿sí? Por eso es importante esas preguntas, para que ustedes pongan un poquito a investigar o a razonar un poquito de por qué, ¿no? Estas cuestiones. Entonces vamos con el grupo 1. ¿Quién del grupo 1 está presente? Por favor, dígame que alguien del grupo 1 está presente. Quien sea. Dicen, una consultita Sí. antes de que comience la clase. Sí, sí. Quería saber si yo el próximo año decido cambiarme de carrera, ¿el mismo código que tengo puedo inscribirme en las otras materias o tengo que tener un nuevo código? Bien, a ver, vamos por partes. Primero, la carrera es medicina, ¿no? A ti el legajo, que calculo que me estás diciendo el código que me estás preguntando, es el legajo, que es el número de estudiante que te van a dar a ti cuando acabes el curso introductorio. Te sirve solamente para la carrera de medicina, o sea que es tu documento de la carrera de medicina. Si tú te quieres cambiar, no sé, a nutrición, o te quieres cambiar, eso dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿eh? Si quieres cambiar alguna carrera dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, vas a tener otro legajo igual, pero para la carrera, para otra carrera, no para la carrera de medicina. Y lo puedes hacer tranquilamente. Después sí puedes también cambiarte a otra facultad, no sé, viste que medicina nada que ver y por ahí, no sé, quieres ser ingeniero, por así decirlo, entonces te puedes inscribir tranquilamente este fin de año, así como hiciste para medicina, lo mismo, agarras el CIP, una preinscripción, tranqui. Lo que no se puede hacer es inscribirse a dos carreras distintas el mismo año en la misma facultad. ¿Sí? O sea, no puedo, por ejemplo, este año digo, pruebo con dos carreras, me meto a ingeniería y a ser licenciada en, no sé, o una tecnicatura para educación física, no sé, algo de humanidades, por así decirlo, no, no puedo, tengo que elegir una sola carrera, en ese caso, dentro de la UNLP. Pero bueno, no, cambia todos los legajos, el legajo es único para la carrera que elijas en la facultad que elijas. Ya, gracias, Lucien. De nada. Bien, ahora sí, ¿quién me había dicho que era el grupo 1? ¿Ailén? Yo. Ajá. Perdón, Daimeli. ¿Ailén querías decir algo? Bien, parece que no. Bien, Daimeli, te escucho. Perdón. Ahora, Dai. ¿Me escuchas? Bueno, chicos, a ver, otra persona o... Sí, ahí sí, está. ahora sí. Ahí está. Bueno, Bien. Se te va cortando. Tienes el micrófono silenciado. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ya. Bueno, nosotros, las primeras partes, nos hablaba que cuáles concepciones de salud que se lograban identificar en el texto, ¿sí? Nos tocaba describir y comparar las distintas definiciones o la manera de entender la salud que presentaba Ferrandani, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Es así? Bien. Tenías dos preguntas.
¿Qué concepciones de salud logran identificar el texto? Entonces, Sí. básicamente al principio nos daban como dos concepciones, ¿sí? Que la primera era que por un lado teníamos aquellos que creen que pues como la salud es como la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Que el personal de la salud está para eliminar X enfermedad, ¿sí? Está para eliminarlas cada una, ¿sí? Pero entonces teníamos aquellos que pensaban que la salud es un estado completo de bienestar físico y psíquico y social. Entonces, pues ahí enfrentábamos como esas dos concepciones, ¿sí? Porque uno nos planteaba que era más por microbios, por tóxicos, mientras que en la otra concepción, si bien se le decía al paciente que debía, bueno, mantener una buena alimentación, se les daban varios, o sea, ¿cómo se puede decir? Varios ¿Enfoques? sí, como enfoques para que ellos se fueran como cuidando en cuanto a la salud, pues ya ellos como que algunos no los llevan a cabo, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo nos muestra que el personal de la salud primero se organiza, ¿sí? Con el personal que se necesita para enfrentar dicha enfermedad. Para luego tratarlo, ellos buscan como las herramientas que se necesitan, ¿sí? Y así actúan para mitigar esa enfermedad como tal. Y mientras que en el segundo, pues lo que nos decía, que aún así se les aconseja o se les recomienda ciertas cosas, pues en algunos casos no se llevan a cabo y llega un punto en donde pues como que queda ya por parte de la persona si no cumple con eso y aún así pues queda como del equipo de salud seguir aconsejando, ¿sí? Así no lo pongan como en práctica. Pues fue lo que yo más o menos así como que entendí en cuanto a estas dos concepciones. Bien. Stephanie, Sí. del grupo 1, también para complementar la primera pregunta, el doctor Floreal Ferrara definía la salud como la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida. Que no solamente se trata de combatir microbios o infecciones, sino que es disminuir el sufrimiento de las personas. A diferencia de la primera posición que nombró la compañera. Sí. Eso es como la diferencia. No sé si mis otros compañeros pueden hablar o si no paso yo al tiro a responder la segunda. Dale. Vale, deme un minuto. Sí, sí. Ya bueno, la segunda pregunta decía, ¿cuál es el modelo que define Ferrandini? Bueno, el modelo que propone Ferrandini es donde se generen vínculos entre los trabajadores de la salud, entre los trabajadores de la salud y los miembros de la comunidad, tanto los miembros que sufren como los que no sufren. ¿Por qué define este modelo? Porque así es posible operar sobre los problemas, aumentando la autonomía en la toma de decisiones para mejorar la salud de las personas que sufren y su entorno. Y hay una segunda pregunta. ¿Qué otros modelos conocen? En mi caso, conozco el modelo de Chile, que se llama modelo de atención de salud familiar. Bien. Y bueno, este modelo de salud familiar es, a grandes rasgos, obviamente, son pequeños centros de salud administrados por las comunas. Las comunas son como municipios, donde se realizan controles de salud tanto preventivos como paliativos. Y principalmente está enfocado a niños y adultos mayores. Ah, mira. Eso sería la presentación del grupo 1. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, genial. Bien. Respecto a lo último que nombraste, los modelos, ¿alguien más que sea extranjero tiene para contar un poco más de cómo es el modelo de salud en su país? ¿Que quiera contarnos? Empezamos a ampliar un poco la diversidad de lo que solamente pasa en Argentina.
Yo soy brasileño, pero ¿con qué perspectiva? Lo que le gustaría saber, no sé. Por ejemplo, estamos hablando de modelos de salud, ¿no es cierto? Ya, para empezar, ¿no? Si empezamos a meternos un poquito en atención primaria, un poco de lo que va a responder después los otros grupos. ¿Cómo está dividida todo ese modelo de salud? Es decir, por ejemplo, ¿no? Como su compañero había nombrado, que tienen este primer nivel de atención, donde se van a ir organizando en distintos lugares y tienen acceso a cuidados paliativos para niños, para mayores, ¿no? Que, por ejemplo. En Brasil es casi el mismo, pero el abordaje, por ejemplo, con los cuidados, con el género, aún tengo un poco de dificultad para hablar español, perdón. No te preocupes. Es diferente porque en Brasil esos cuidados no son fuertes, casi no existen. Existe una jerarquía sí, muy fuerte. Las personas ven los médicos casi como... No están tan próximos de ellos como en Argentina, ¿comprenden? Entonces pienso que la salud en Argentina es más humanizada. Ajá. Por ejemplo, si yo te pregunto, hablando de salud pública, si yo te digo salud pública en Brasil, ¿existe, no existe o en qué concepción me podrías contar algo de la salud pública? La salud pública existe, nosotros tenemos lo que llamamos el Sistema Único de Salud. Es como en Argentina, la atención primaria, la atención secundaria, a los hospitales, el atendimiento de urgencia, para segregar los niveles de urgencia y así no comprometer el sistema. Bien, genial. No sé si fue claro. Sí. La pregunta también va respecto a que si, por ejemplo, ese sistema, si cualquier persona tiene alguna dolencia o algo, ¿va directamente y no le cobran nada? ¿O es ir y paga, no sé, medicamentos o lo que sea que le vayan a ayudar en ese momento a una salita, que acá en Argentina se llama salita eso? Para los casos menos graves, sí, nosotros debemos pagar por los medicamentos. Bien. En Brasil, eso depende de cada estado, pero algunos estados tienen sus propios sistemas de farmacias populares, donde las personas que tienen cadastros en el sistema de protección social pueden accesar remedios gratuitos. Ajá, bien, genial. Bueno, a eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan público es qué tanto es el acceso, ¿no? Por eso la palabra público. Porque por ahí hay otros países, como pasa en mi país, que es Perú, que en realidad no hay como una salud pública, es todo privado, o sea, es como que una persona trabaja y de ese sueldo, de ese trabajo en blanco, o sea, en planilla, le sacan un porcentaje y eso va destinado a salud. Entonces, todas las personas que están vinculadas con ese paciente pueden llegar a atenderse personal, o sea, familia, ¿no? Familia de primer grado, esposa, esposo, hijos y hasta ahí. Tienen acceso a cierto límite de cosas por el sueldo que le sacan, o sea, el porcentaje del sueldo que le sacan, ¿no? Entonces, y la gente que no tiene eso, es decir, la gente que no trabaja en negro, trabaja así como haciendo alguna que otra cosita sin que haya un contratador por delante, que solo sea efectivo en mano y cosas así, no lo tiene. Entonces, si esa persona tiene una dolencia o algo, esta persona tiene que tener dinero, al menos, porque tiene que pagar de alguna manera. Por más que no tiene que ir a un hospital privado, pero si va a una salita, que allá también son como muy básicas, muy de atender cosas muy simples como quizás infecciones o, ¿no? Estas cosas básicas que pasan, nada, se paga igual. Pagas el medicamento, pagas la jeringa, pagas el suero, pagas todo. Todo. En Perú es así. Por eso la gente suele decir, si uno no tiene plata se muere, pero es que es una realidad. O sea, y a lo sumo hay algún tipo de seguro, ¿no? Que es como para las personas que no tienen mucha plata, por ejemplo. La gente pobre suele pagar de alguna manera un poquito para que tenga una cobertura mínima, pero igual paga, de alguna manera. Sí, es mínimo lo que paga, pero para una persona pobre, o sea, no es poca cosa. De alguna manera esa cobertura la tiene que pagar.
Eso quería saber un poco de eso allá en Brasil. Levantaron la mano 2 personas. Primero levantó Steffi Jiménez. Sí, no, por comentarles cómo es el sistema de salud acá en mi país, que es en Ecuador. Es muy parecido a lo que nos comentas de cómo es allá en Perú. Aquí también se aseguran, tiene que haber un trabajador de por medio y a las personas se les asegura con la entidad llamada el IES y se les va descontando. Aquí también ellos obtienen su jubilación, un pago previo después de que ya dejan de trabajar, se les da de aquí. Pero la cosa es que generalmente no todo el mundo se puede asegurar al IES, porque de por sí ya es bastante complicado. Y hay personas que prefieren hacerlo con entidades aparte, como es el caso tanto de la policía como los militares, tienen su propio sistema de salud y ellos también se les descuenta un porcentaje mensualmente en el sueldo mientras están trabajando de manera activa y con eso cubren su sistema de salud que aplica también para esposos, padres, hijos. Pero también aquí hay algo que pasa bastante y es la cuestión de que en las grandes ciudades, como es mi caso, yo vivo en la capital, es un poco difícil encontrar médicos que te quieran atender sin seguro o cosas por el estilo, pero sí hay. Pero en los pueblitos, generalmente en ciudades más chiquitas, sí es mucho más común que un médico general o con cierta especialidad haga de todo y cobre de manera barata, dando más acceso a la salud. Asimismo, en las farmacias generalmente, que no pertenecen a grandes sucursales o de grandes marcas, hay médicos que pueden recetar para X o Y, si se tiene una fiebre, si se tiene una tos, se ponen inyecciones, son métodos más asequibles a la salud, pero también existen los centros de salud públicos, que ante cualquier emergencia, una fractura, una herida, un corte, cosas graves, se puede acudir a ellos. Y el IES, dependiendo de la situación económica de la persona, generalmente ve la manera de cubrir esa deuda. Y si son personas generalmente pobres, no se les busca la manera de cubrir. Igual acá al país hay a personas que se les da una comisión mensual, por así decirlo, mensualmente de entre 60 a 70 dólares para que puedan sobrevivir y también cubrir su salud. Así se maneja más o menos la salud acá. Mira, qué loco. ¿Quién hubiera pensado? Mira qué distinto. Súper, súper distinto. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo, por ejemplo, yo también soy de Ecuador, pero vivo en Puerto Viejo. Y es prácticamente todo lo que la chica acaba de hablar iba a decir. Pero por ejemplo, acá, por ejemplo, digamos que tú no tienes, o sea, tú estás asociado al Ministerio de Salud Público, ¿no? Pero si a ti te pasa algo, te llevan al primer hospital, sea público o privado. Si es privado, igual te atienden, a pesar de que no tengas, por ejemplo, seguro, que es lo mismo que el IES. Te atienden y después de eso el seguro como que le cobra al Ministerio de Salud Público, que es en mi país, en mi ciudad viene siendo el Verdi, el Hospital Verdi. Entonces, así, o sea, no es como que muy difícil acceder a la salud, por decirlo así, porque todos los atienden, sean pobres, sean ricos, o sea, no depende de su clase de vida, por decirlo así. Ajá, bueno, bien, de alguna manera hay algún tipo de acceso y no tantas barreras, ¿no? Que eso pues vamos a verlo más adelante. Bien, genial. ¿Alguien más quiere decir algo del tema? ¿Quiere aportar? ¿No? Bien, genial. Bueno, en Argentina, a ver, alguien argentino o argentina que quiera decir cómo es la salud en Argentina, que se anime a decir algo. Naimeli. Hola, bueno, yo no estoy en Argentina, sí, pero pues cuando estaba leyendo sobre el Débora, vi que ella creó como el modelo Rosario, ¿sí? En donde lo mejoró, por así decirlo, sí, en donde pues básicamente se trataba sobre la atención primaria, ¿sí? Sobre la equidad.
¿sí? Escucharlos, el sostenimiento de los vínculos interpersonales que tenían que haber, médico-paciente, más que todo la flexibilidad, para atender a las personas heterogéneas, ¿sí? Eso básicamente fue lo que yo leí, ¿sí? Y también pues apoyaba muchas cosas, pero sí vi básicamente que ella, mejoró, o no sé si fue que creó el modelo Rosario. Bien, sí, lo mejoró. Está bien. Está perfecto que alguien que no sea de Argentina haya empezado a iniciar la charla. Bueno, ya que no se animan, les voy a comentar un poquito de cómo es por acá. Bueno, lo que tiene acá es que la salud es pública. O sea que hay acceso, como dice, por equidad. O sea, no importa quién seas, de dónde vengas, importantísimo. O sea, no importa si recién llegaste a Argentina de vacaciones y o casualidad tuviste, no sé, un problema, no sé, comiste un montón y te agarraste una apendicitis terrible y tienes que operarte. Te operan. Te operan por más que no tengas DNI de Argentina, por más que nada. ¿Y eso te lo cobran? No, no te lo cobran, te lo cubre el Estado. Es así. O sea, acá todos tienen el acceso a la salud y está buenísimo. Tampoco tiene eso de que decir que es gratis, porque no, nada es gratis. Todo eso sale de los impuestos, porque acá te cobran un montón de impuestos por el pueblo. Claramente, ¿no? Entonces, obviamente hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, como en todos lados, ¿no? Y que también existe la salud privada, es decir, alguna persona que tiene la posibilidad de poder tener algún tipo de obra social, que lo llaman acá, a esos seguros que le llaman en Ecuador y en Perú, acá, o que esos independientes que decían, no sé, los militares tienen otro tipo y demás, acá en Argentina se denominan como obras sociales. Entonces tú te puedes afiliar a cualquier otro tipo de seguro, una obra social, y entonces esas obras sociales tienen también clínicas privadas, tienen médicos de cabecera, entonces tú te puedes ir a atender, no sé, te duele la panza y no tienes ganas de hacer, que ahí viene la cuestión de la atención primaria, ¿no? ¿Cómo es la atención primaria en un hospital público que un privado? Por ahí está bien, si tienes el acceso, pero después la demora o las cosas demás que tienen las barreras para la atención suelen estar, que no suelen estar en una privada porque, bueno, uno pone plata, entonces todo es rapidito, ¿vieron? Entonces, lo mismo. Acá pasa lo mismo, si tienes posibilidades de poder tener algún tipo de otro beneficio porque tienes el dinero para poder hacerlo, genial. Entonces, pagas mensual, tienes una obra social, cualquier cosa que te pase, puedes ir a la obra social y te atienden igual, ¿sí? Así que hay ese binomio de posibilidades. La salud pública, accesible a todo el mundo, y la salud privada para quienes puedan pagarlo, en realidad, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Bien. ¿Alguien más quería decir algo? Habían escrito por acá. Yo me gustaría comentar algo. Sí. Bueno, acá en Chile hay dos modelos. O sea, hay un solo modelo, pero tú puedes escoger estar en ISAPRES, que es como la privada, sí, y la pública, que es FONASA, que es el Fondo de Salud, Fondo Nacional de Salud. Eso es FONASA. Bien. FONASA está dividido en tramos. El tramo es cuánto tú pagas, porque el pago es un 7% del sueldo. Claro. El tramo más bajo es la gente que no paga nada, sería como indigente. Esas personas se atienden solamente en estratos públicos, no pueden acceder al mercado privado. Y los que más ganan en FONASA, los que más ganan y pagan y están en FONASA, hay gente que gana mucho pero tiene muchos hijos, entonces estar en ISAPRES no les conviene, les sale muy caro. Claro. Ellos pueden acceder a bonos, pagan un bono, el FONASA le pone un porcentaje y ellos pagan el otro porcentaje y pueden tener consultas privadas. Por lo general, generalmente lo que pasa en Chile es que casi la mayoría de las consultas son privadas. O sea, la gente paga un bono y se atiende. Pero las operaciones son como más en el sistema público. Por ahí las operaciones ya el costo es mayor. Claro, totalmente. Lo que he visto. Eso es lo que puedo comentar sobre Chile. Mirá, qué loco. Creo que acá también pasa algo parecido, pero no estoy tan segura de cómo funciona el tema de los bonos que acabas de nombrar. Sinceramente no estoy tan convencida de cómo funciona, pero he escuchado algo así. Y lo mismo,
lo que tiene también esto, ya que lo nombraste, las obras sociales, es que si tienes muchos hijos, terminas pagando mucho, entonces no te conviene. Y por ahí te conviene meterte mejor a la pública o hacer una que otra movida que es también, ¿no? Cobrar, o sea, pagar solamente por la consulta, que puedes llegar a pagarlo tranquilamente sin que te saquen ese sueldo que necesitas por ahí para tus hijos. No, una cosa así. Que se llaman prepagas. Acá se llaman prepagas. A eso. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Algo más que tengan que decir, chicos, del grupo 1? Creo que ahí había acabado las preguntas, ¿verdad? ¿Todo se entendió, chicos? ¿Cómo más o menos vamos a ir encarando el tema de del sistema de salud? Igualmente, cuando vayan a responder a los foros, tienen que averiguar un poquito, profundizar un poquito y como que ampliar, ¿no? No quiero que todos me copien la respuesta o la misma respuesta del alumno anterior y viceversa. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y si quieren comentar un poquito de su país también está perfecto. O sea, la idea acá es que hay un ida y vuelta. Que se vea que haya participación de resto. ¿Sí? Bien. Perfecto. Grupo 2. ¿Quién va a ser el que va a hablar del grupo 2? ¿O ya que va a hablar el grupo 2? Por aquí. ¿Alguien del grupo 2, chicos? ¿No hay nadie del grupo 2? No lo puedo creer. Igual sí somos 29 personas. No sé qué pasó con el resto. Bien. No hay nadie del grupo 2. Bien, vamos a leer todos la pregunta. Vamos a responderla. Dice, ¿cuál crees que es la importancia de un trabajador o trabajadora de la salud conozca los contextos y determinantes de la salud de las personas, las familias o de una comunidad que sufre un problema de salud? Ahí sí quiero que por favor empiecen a decirme todo lo que se les ocurra. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál crees que es la importancia de que un trabajador de la salud conozca los contextos y determinantes de la salud de las personas, las familias y de una comunidad que sufre un problema de salud? Bueno, esa es mi hija. Chicos. Bueno, es importante que como trabajadores de salud se conozca el contexto en el que se trabaja la persona, porque a raíz de eso es que se debe crear una estrategia. Debemos primero conocer cómo vive la persona, cómo vive la situación, cómo la afecta. Y por eso nuestro trabajo debe ir enfocado hacia eso. Vamos al parque. Bien, me gusta mucho el enfoque que le diste y tienes toda la razón del mundo. Es así. Nicole. Te escuchamos, levantaste la mano. Hola, mi amor, yo voy a terminar. Yo creo que es muy importante que el médico, por decirlo, el trabajador de salud, sepa las condiciones de vida de la persona, venía siendo su paciente, por decirlo así. Porque, por ejemplo, tú a una persona de bajos recursos no le vas a imponer una dieta donde los implementos de esa dieta no las pueda conseguir él, o sea, la persona o el paciente, porque es una persona de bajos recursos. Entonces yo creo que ahí es cuando todos se unen, o sea, porque creo yo que el trabajo de la salud tiene que ser en equipo. Entonces todos se unen y arman un plan para poder ayudar a esa persona. Perfecto. Muy bien el enfoque de los dos, tienen toda la razón del mundo, es así. Porque pónganse a pensar, ¿no? Algo tan simple como ayudar a un paciente a dejar de fumar. ¿Qué tanta dificultad ven en esa afirmación, en esa oración? ¿Cómo la ven? Viene un paciente y les dice, quiero dejar de fumar. ¿Qué cosas deberían tener en cuenta ese paciente para que vean si realmente van a poder lograr el objetivo que el paciente está queriendo o no? ¿El nivel de adicción que tiene a los cigarros?
Bien, en este caso vino por voluntad propia y te dijo, doctora, quiero dejar de fumar, no sé cómo hacer. Hay que También ver si realmente fue por voluntad propia, porque si no es realmente él el que quiere salir de esa adicción, es como que va a ser medio difícil. Bien. Hay que tener al entorno. Ahí empezaron a hablar, vamos todavía. Vamos a levantar la mano de a poquito, ¿dale? Es un tema que les gustó. Vamos, a ver. La primera que había levantado la mano fue Nicole. Lo primero que deberíamos tener en cuenta son creo yo, las condiciones por las que el paciente, o sea, se podría decir fuma. O sea, las condiciones de su vida, porque el primer capítulo nos habla de eso, que nosotros como trabajadores de la salud debemos tener muy en cuenta las condiciones de vida de cada paciente, o sea, para nosotros ahí de esa manera crear estrategias. Entonces, si viene una persona que fuma, creo que nosotros, no sé, tendríamos que eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta, o sea, si tal vez, no sé, tiene mucho estrés en su trabajo, tal vez tiene alguna causa, o sea, sufre por su familia o se encuentra, o sea, tal vez por nervios, o sea, creo que son esas cosas las que debemos tener en cuenta. Bien, buen enfoque, y ahí voy a sacar otra pregunta, pero primero quiero escuchar al resto. César, te escuchamos. Hola, creo que no escuché muy bien lo que dijo Nicole, pero sería básicamente lo mismo, hay que ver qué tipo de hábitos tiene y cuáles son sus costumbres y su alimentación. Bien, perfecto, sí, las costumbres, la alimentación, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos en cuenta? A ver, Luis Franco. Bueno, como estaba hablando, el entorno es muy importante porque ¿qué pasa si la persona, el tipo, no sé, vive en una familia que todos fuman? ¿Qué tan fácil va a ser que esa persona que tenga muchas ganas de dejar el cigarro, deje el cigarro? Si va a llegar a la casa y va a encontrarse con olor a cigarro y todo fumando, y la tentación es muy grande. Entonces hay que ver ahí un tema de, no sé, alejarlos de ellos, o sea, que se cambie de casa, o no sé, ver otras formas, con nicotina, estos parches de nicotina, o etcétera. Bien. Y también analizar otras opciones que puede ser que no conozca, pero que el especialista sepa. Claro, tal cual. Hay varias opciones, de hecho, sí. Bien, muy bien con eso del entorno. Entonces tenemos entorno, alimentación, hábitos, o sea, costumbres. Lucía Parra, ¿quieres agregar algo más? Yo tengo una pregunta. Sí. Es media loca. A ver. Porque, por ejemplo, yo tenía una conocida que ella tenía, por ejemplo, su familia la apoyaba que dejara el cigarro, cambió de hábito, es como que puso todo para dejar el cigarrillo y cuando lo dejó es como que se murió. ¡No! O sea, es como que ahí también tendría que tener como que un apoyo del médico, ¿no? Como para que el cuerpo se acostumbre, o sea, se adapte a la desintoxicación. Sí, totalmente. O sea, no es que tú le quitas... a ver, ahí hay mucho contexto en realidad. O sea, hay que verificar primero cómo es que le fueron dando esas ayudas, como si fue gradual. Obviamente, seguramente fue gradual, porque ningún médico te va a decir, bueno, mañana dejas el cigarrillo, punto. O sea, no es así. Va siendo algo gradual, va siendo algo visto no solamente por un solo médico, y ahí viene lo de la educación, de lo de la salud interprofesional, porque eso no solamente lo ve un médico clínico, ¿sí? Como bien dijeron. Claro, es un grupo de profesionales que tienen que seguir. Exacto. Claro, profesionales. Exacto, así es. O sea, si esa persona tiene problemas familiares, por ejemplo, o pone que la familia es divina, pero tiene, no sé, momentos de depresión, sufre de ansiedad, sufre de cualquier otra cosa, que está bien, o sea, nadie es como completamente sano, ¿sí? Que quizás esa es la raíz de ese hábito tóxico que es fumar, ¿no? Tiene que hacer algún tipo de terapia con algún psicólogo o algún psiquiatra. O sea, tiene que estar medicada, tiene que estar seguida, no es algo que lo maneje una sola persona. Y más allá, o sea, como me dijiste, su familia la apoyó y todo, pero algo pasó claramente para que termine así.
Pero bueno, esto es lo que vengo a decir, ¿no? ¿Qué hay que ver de esa persona? No solamente es, bueno, yo soy la médica, bueno, listo. ¿Quieres dejar el cigarrillo? Bueno, tómate tanto de nicotina, no sé, ¿cuántos cigarrillos fumas? Eso es importante. Primera pregunta, ¿qué le podemos decir? ¿Cuántos cigarrillos fumas? Bueno, 2 paquetes por día. Bien. 2 paquetes por día. He escuchado eso y se los digo así como rutina, porque se los digo. 2 paquetes por día. Bueno, bien, vamos a tener que empezar, bueno, ¿en qué momentos fumas? Lo haces esporádicamente, no sé, me pinta y me agarro y prendo, ya es algo de costumbre, mala costumbre de agarrar, sacar y prender. Por ahí hay gente que hace eso, chicos. Van a encontrarse con esto más de lo que se imaginan. En Argentina, al menos, la gran mayoría fuma. Entonces, hay gente muy grande que vas a encontrar en el hospital con problemas respiratorios que va a seguir fumando y va a querer fumar en el hospital y se van a volver locos porque no tienen un cigarrillo. Van a hacer locuras, se lo van a esconder donde menos se lo imaginan solamente porque quieren fumar. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Ya les estoy tirando un par de ideas. Vamos a ver qué más le podemos preguntar. Steffi, ¿querías decir algo? Sí, que también considero que es muy importante, aparte de la cuestión de la cantidad de cigarros que fuma, la motivación por la que quiere dejar de fumar, porque muchas veces hay gente que lo hace de manera obligatoria, pero yo tengo conocidos, de hecho un familiar, que ella dejó de fumar a raíz de que una persona cercana a ella se enfermó y adquirió ese miedo porque quedó con un problema en la cuestión del pulmonar y ella dejó de fumar por el bien de él. Considero que eso también es importante, la motivación y el por qué quieres dejar una adicción. Bien, muy buen enfoque. De hecho, eso se recontra habla en salud pública. Cuando lleguen a cuarto, van a volver a este tema y con mucha más profundidad. Tabaquismo es un recontra tema de salud pública. Robin, cuéntanos, ¿qué quieres comentarnos? Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, argumentando todo, pues básicamente yo fui un exfumado, o sea, fumaba demasiado. Aproximadamente duré fumando, hablemoslo de 15 años, empecé muy joven. Y un día tomé la decisión, cuando se inició pandemia, dejé la decisión de un día para otro dejar de fumar. Fue difícil, pero no imposible. Y básicamente la mentalidad joven se puede trabajar. De pronto en un adulto mayor que lleva, hablemoslo de 20, 25 años, 30 años fumando, decirle a un pacientico así es bastante complicado porque lo he vivido. Soy trabajador de la salud y lo he vivido. Muchas veces he hecho visitas domiciliarias donde estoy con el pacientico, estamos con el pacientico y sufre de poco, conectados a una bala de oxígeno con un cigarrillo. Y el día que dejan el cigarrillo, ese día se mueren. Soy de Colombia, no sé si la forma de expresarme sea la correcta. No te preocupes. Eso pasa, o sea, hay que mirar, hay muchos factores y en la salud, pues tú sabes que esto es demasiado, vamos a encontrar muchísimas factores tanto de riesgo para nosotros y como hacia la comunidad. Ese es mi punto de vista, Steffi. Claro, gracias Robin por el testimonio. La verdad es que sí, bastante sorprendente, o sea, todo lo que han dicho está todo bien. Hay que ver todas esas situaciones y hay que ver las distintas personas, como dice su compañero, no es lo mismo una persona que viene fumando 5 años, 10, a otro que viene fumando 30, 40, una persona grande, es muy difícil sacarle el vicio. Y más, o sea, ya no les asusta nada, ya no les asusta nada, porque puedes probar asustándolos, o sea, haciendo de todo y no, ya está, o sea, dicen sí, después los ves otra vez agarrando el cigarro y es como que ahí simplemente es, bueno, sabe lo que es bien y lo que es mal, entonces si sabe lo que le va a pasar, porque eso también está dentro de, ¿no? De uno comunicarle, mira, si sigues fumando, esto puede empeorar, puede llegar a hacer esto, puede pasar lo siguiente. Si aún así el paciente sigue, entonces es lo mismo, ¿no? Nosotros tampoco podemos estar tratando de tomar decisiones por encima de la decisión del paciente, y ahí viene la palabra autonomía, ¿sí? El paciente elige
lo que quiere, ya sea para su bien o para su mal. Por más que nosotros querramos hacer todo lo posible para ayudarlo, si una persona no se deja ayudar, no puede ser ayudada. Es así de simple. Ajá. Raúl, ¿quieres decirnos algo? Creo que el hábito de fumar también es un problema psicológico, ¿cierto? Porque ya estuvo una vez en la universidad y pude ver muchos jóvenes empezando este hábito gracias a problemas como la ansiedad, pánico y otras cosas. Entonces, no sé si a veces solo la ayuda de los médicos es suficiente, ¿comprende? Sí, totalmente. Es lo que habíamos hablado hace un poquito de esto de Perdón. saber la... No, está bien. Es la raíz de por qué lo haces. O sea, por ahí hay personas que solamente prenden un cigarrillo cuando se juntan con los amigos, cuando, ¿no? Por una cuestión de, no sé por qué, y la verdad nunca lo hice, nunca me llamó la atención, Algunos hacen pero también por estrés o por relajación. O sea, he visto que algunos claro. pero De hecho, hasta vas a ver también. tal cual, o sea, van a ver hasta médicos haciendo eso. De hecho, yo en las guardias que hacía tenía como 3 médicas que salían a fumar cada tanto. O sea que no es algo que vayan a ver solo en los pacientes y que los médicos son así como el santísimo y listo. No, van a ver médicos cometiendo los mismos errores. Y bueno, pero sí. En la salud es donde más se ve, como entre más se prohíbe, los médicos son los que más fuman. Pues es lo que he evidenciado en mi país. Son los que más fuman. Sí. Yo he visto, al menos, de todas las personas que vi dentro de una guardia, eran, no sé, éramos 7 y 3 fumaban. Es un montón. Así que bueno, me gusta mucho que se hayan copado el tema por el ejemplo del cigarro, que es simple y sencillo para hacerlos hablar, chicos. Pero bueno, bien, todo eso es importantísimo para conocer el contexto. No solamente de la persona, después hablamos de la comunidad, ¿no? Ahí también te pregunto un poco de la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber, conocer a la comunidad? ¿Por qué crees que es importante conocer a la comunidad a donde vayan a ejercer? O si ustedes son un Ministerio de la Salud, son parte del Ministerio de la Salud, ¿por qué es importante conocer las necesidades de la comunidad? Sí, Leona. Sí, para saber las causas de los problemas que ocurren en esta comunidad. Ajá, bien. ¿Y para qué te serviría saber eso? Creo que para intentar solucionar esos problemas, si no directamente por ellos, sino como lo dije, por la raíz de los problemas, ¿no? Bien, va encaminado, sé lo que tratas de decir. Bien, perfecto. Importante saber eso. ¿Alguien más había levantado la mano? Bien. ¿A ustedes qué les parece? Si, por ejemplo, ustedes son, como les había planteado el problema, ¿no? Parte del Ministerio de Salud. Y hay una comunidad, o sea, no sé, algo cerca, no les digo un pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, les mandan de la ciudad grande a un apartadito que todavía sigue siendo un poco de ciudad, pero bueno, más o menos, ¿no? Medio que es un poquito lejos. Y dicen, bueno, ahí, a mitad de camino, vamos a tener que poner un centro de salud, uno chiquito para atención primaria. ¿Qué es importante que conozcan de ese lugar para que ustedes digan, bien, qué necesito poner? Las enfermedades que puedan haber ahí. Bien, primero, antes de las enfermedades por ahí, ver cuántas personas son, qué prevalencia hay, o sea, hay muchos niños, hay muchos adultos, hay muchos jóvenes, ¿sí? Porque no me sirve de nada por ahí, no sé, poner algo de ginecología, si por ahí veo que hay mucha más cantidad de niños, ¿no? Qué sé yo. Por ejemplo, es un ejemplo, obviamente siempre como atención primaria va a haber una salita que tenga ginecología, pero es un ejemplo, o no voy a poner, no sé, otra especialidad random que no tenga que ver con la comunidad. Entonces yo tengo que conocer la cantidad de personas que viven en esa comunidad, los problemas que tienen, ¿no? Como, no sé,
porque hay, no sé, un parque cerca o una placita cerca y entonces hay muchos accidentes porque está mal puesto, no sé, un columpio. Y siempre hay alguien que se para cayendo y se rompe algo y bueno, vamos a tener que poner un traumatólogo en algún momento. ¿Se entiende? Es para eso, importante conocer por eso las necesidades de la comunidad, para poder saber qué tipo de especialistas, qué tipo de atención necesito para poder tener buena cobertura de salud primaria, ¿no? Básica. Porque obviamente no vas a poder poner todo, pero al menos algo que te ayude a alivianar los problemas en ese momento. Si queda muy lejos de la ciudad, tendré que poner una ambulancia, por ejemplo, por si es que algo grave pasa y voy a tener que llevarla a la persona hasta, no sé, a 1 hora porque está el hospital recién ahí, hospital grande en general. Nicole. O sea, mira, lo que tú hablas, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá es médico y ella hizo la rural en un pueblo muy apartado de la ciudad, o sea, donde ni siquiera había ambulancia y esas cosas, y el centro de salud, por decirlo así, tenía una camioneta y esa era la ambulancia. Y ahí yo recuerdo que cuando mi mamá hizo la rural, yo en las vacaciones pasaba con ella allá. Ella tenía una habitación allá, entonces yo pasaba allá. Y yo pasaba con ella en el centro de salud, ayudaba bastante ahí porque casi no había muchos doctores, por decirlo así, o sea, no había muchos gente de salud ahí. Entonces, a veces los del mismo pueblo ayudaban. O sea, más bien era como un trabajo en equipo. Entonces, yo ayudaba ahí y yo me fijaba que allá lo que más se notaba eran los embarazos adolescentes. O sea, que niñas de 13 años, 12 años ya estaban embarazadas. Entonces, lo que más se cuidaba, o sea, lo que más se veía ahí, por ejemplo, en ese pueblo era eso, el embarazo adolescente. Genial. Bien, entonces ahí ¿qué tenemos que poner? Aparte de ginecología, claramente, es planificación familiar, ¿no es cierto? Llevar educación, porque algo está pasando ahí para que siempre haya embarazo adolescente. O no haya acceso a la información, o puede haber otra causa, ¿no? Entonces, esas cosas hay que siempre saber. Entonces, por eso te digo, es importante. Gracias, Nicole, por el testimonio. Es verdad, para esas cosas sirven. Steffi, ¿quieres decir algo más? Sí, por completar lo que dijo Nicole, porque ella es de la costa, yo soy de la sierra y ambas regiones presentan problemas bastante diferentes. Yo tuve la oportunidad de ayudar en un centro de salud por cuestiones del colegio, en un pueblito muy alejado de la ciudad, quedaba más de 2 horas de la ciudad y el hospital tampoco era la gran cosa porque no era una de las ciudades principales del país. Y ahí lo que más se solía presentar era infección, generalmente por mordeduras de serpiente o picaduras de mosquito, o incluso sí llegué a ver varias veces las picaduras de escorpiones, porque el clima daba para ello, porque era tirando más a la Amazonía que en la sierra, que es un clima bastante frío. Y el centro de salud de por sí era bastante chiquito, y como la rural es aquí un año obligatorio para todos los médicos que se tiene que cumplir para juntar experiencia, en su mayoría son chicos jóvenes los que van a encontrar en los centros de salud, y son 3, 4 chicos y 2, 3 médicos de cabecera para cubrir un pueblo entero, tener que ver la labor de parto, los accidentes, las vacunaciones, salir a la brigada, ir a veces de casa en casa queriendo o suplicando a las personas que se pongan X o Y vacuna, y sí es complicada la cuestión de la salud pública y asequible en los pueblitos alejados de las ciudades principalmente. Mira, qué loco esto, ¿no? Eso también se está queriendo ver acá. Había un proyecto de querer ir a ver los calendarios de vacunación de las personas, como que iban a ver brigadas que iban a salir y a buscar a ciertos lugares a ver si todos tenían completada el calendario de vacunación. Pero sí, es muy, muy, muy heavy el tema de la salud pública. Bien, ¿alguien más quiere decir algo más sobre esta pregunta? Que la verdad es que estuvieron bastante bien, chicos, ¿eh?
Me sorprende. Sí, Neider, cuéntanos. Es que, por ejemplo, muchos de esos problemas es la raíz de muchas de las enfermedades, por ejemplo, la falta de agua potable en una población, o, por ejemplo, que haya un agente ecológico o falta de un sistema de acueducto que puede dar origen al dengue, enfermedades de ese tipo. Sí, tal cual. Por eso es importante conocer las carencias y todas las probabilidades de incidencia que puede haber de ciertas enfermedades. Por ejemplo, como bien dijeron sus compañeras, ¿no? En un extremo teníamos todo lo que es la parte de embarazo adolescente y por otro lado teníamos todo el tema de infecciones por picaduras de muchos bichos que hay en esa zona, en cierta época del año o en X motivo. Y también está cómo vive la gente, ¿no? Esto de que dice su compañero Neider de ver, ¿no? Que si hay acceso al agua potable, si no lo hay, entonces por ahí hay más intoxicación alimentaria o desnutrición y cosas así. Entonces hay que atacar a esos puntos y para eso es importante conocer también, no solo a las personas, sino a la comunidad. Joana. Sí, yo creo que además de la comunidad también es muy importante conocer el medio. Por ejemplo, yo soy de Brasil, vivía en medio de la Amazonia. Entonces allá teníamos hospitales todos voltados para doenças tropicales como la dengue, la fiebre amarilla. Entonces eso también es un factor muy importante. Claro, sí, es verdad. También esto de si vives en la selva, en la sierra, totalmente de acuerdo, tal cual. Bien, ahora sí, nos vamos con la pregunta 3. El grupo 3. Por favor, dígame que hay alguien en el grupo 3. Chicos, yo. Ahí está. Vamos. Bien, vamos todavía. Los escucho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Ferrandini defiende la necesidad de que el trabajo de salud sea en equipo? Yo creo que... Déjame ver. En el texto, él aclara que la salud no es algo personal, sino comunitario. Entonces, yo creo que es ahí que entra el trabajo en equipo, porque la salud no se... Robin, ayúdame. Robin se borró. Ahí está. Bueno, pues básicamente lo que entendía yo en el texto adicional, a pesar de que nos atacan muchos microorganismos y todo el tiempo estamos expuestos a dichas enfermedades, como lo hemos vivido con las pandemias y todo. El pensamiento es trabajar así como una sola familia, ¿sí? Donde el auxiliar, el jefe, el médico, hablemos en una sola voz, no tanto como pararnos en la enfermedad, sino también saber por lo que está pasando a nuestros pacientes. Adicionalmente, lo que venimos hablando de toda la vulnerabilidad que se ha vivido, ¿sí? De los niveles de estrato, ya sean altos o sean bajos, no solamente decir y curar un dolor, sino apoyar también psicológicamente a ese paciente que lo necesita. Con todo esto, lo que hemos vivido con pandemia, sí, hemos visto los resultados de muchas pérdidas, ¿sí? Es donde entra a trabajar todo lo que es psicología, trabajo social. Incluso hay una frase que me llamó muchísimo la atención, donde ¿qué dice? ¿Qué dice? Se trata de la capacidad de luchar, de desear cambiar lo que produce sufrimiento, lo que limita la vida,
Para eso es necesario asumir el protagonismo de la vida propia y encontrarse con otros. Para eso es necesario construir como sujeto y luchar para que los otros también lo sean. Tratamos entonces para que todos ganemos control sobre nuestras propias vidas. Yo creo que esa frase lo dice todo, más que todo es como humanización. Nosotros básicamente somos ángeles en la tierra y nuestra labor es algo que está primeramente de la mano de Dios y segundo el buen trato que nosotros tengamos hacia los pacientes. Consideraría yo esa pregunta. Bien, bastante profunda tu respuesta, la verdad. Se respeta. Es cierto que como todos, o sea, todos calculo que estudian medicina, más allá de lo monetario, es para ayudar al prójimo. No, si lo hablamos así. Ayudar al otro, para todo lo que tiene que ver con apoyo, no solamente de, como dice el texto, quitar la enfermedad, sino acompañar. ¿No es cierto? O alguien más está por otra razón estudiando medicina. Creo que la mayoría tiene al menos un poquito de querer ayudar, de querer ser como la solución a ese problema, que quizás a mí me pasa, ¿no? Que me gustaría tanto que algún día alguien venga y me diga gracias, porque me sacaste de esta angustia. No hay nada más satisfactorio para un médico, quizás, una médica, que le digan eso, ¿no? Que te enriquezca así, decirte que gracias a ti, a lo que pudiste hacer, esta persona dejó esa dolencia, o hasta las familiares, ¿no? Que se sienten en esa angustia de cómo va, de qué le pasa. Esto sucede mucho también en la parte de, obviamente, las enfermedades oncológicas, ¿no? Estas enfermedades que dan mucho miedo, que no saben cómo va a terminar la situación, si bien o mal. Entonces, que te digan gracias y que pudiste salvar una vida más, o ayudar a esa persona a afrontar ese problema, está buenísimo. Creo que la mayoría está estudiando medicina por eso, ¿o no? Al menos tenía un poquito de eso, ¿eh? Completamente. Tal cual. Bien, entonces, teniendo esta motivación de decir, quiero ayudar al resto, quiero dar solución, quiero ser esa guía, quiero ser... Ténganlo esto en cuenta para cuando estén cursando. No quieran abandonar a mitad de camino. Es una carrera muy exigente, es una carrera, además de ser exigente, muy empática y también mucho de compañerismo, que es lo que les vengo hablando desde el principio. El trabajo en equipo es importante, nada de jerarquizar, de decir, bueno, no, la enfermera o el enfermero hace lo que yo le digo. No, acá todos son un equipo, acá todos tienen un papel fundamental para ayudar a una persona. Es así, todos se complementan, porque si no habría una sola persona que haga todo. Y no, para eso existe siempre, está la enfermera, están los técnicos, están los laboratoristas, están los patólogos, están todos que van a estar trabajando en equipo, que a eso se habla también un poco en educación interprofesional, que lo van a hablar más adelante, para poder llegar juntos a un diagnóstico y poder ayudar a ese paciente. Porque, chicos, no crean que esto es fácil. O sea, no crean que el paciente viene con un letrero y dice, tengo apendicitis. O viene con un letrero y te dice, no sé, tengo una infección en tal lado. No. O sea, no es así. Si ustedes creen que es como muy así, la medicina no es 2 más 2 es igual a 4, chicos. La medicina es mucho razonamiento. Son como detectives del cuerpo de la persona que está viniendo. Y ustedes tienen que conocer bien cómo funciona el cuerpo y demás para poder llegar a un diagnóstico de qué le pasa a esta persona. ¿Por qué viene así? ¿Qué onda? Bueno, voy a pedir tal cosa. Las cosas tampoco se piden por pedir. Es decir, por ahí estamos acostumbrados a decir, bueno, siempre vamos a pedir análisis de sangre, siempre vamos a pedir ecografía, Ni no, chicos. Cuando hablamos de sistemas de salud, lo que proponen, y esto es un poquito más para contarles cómo es la situación, es que seamos tan eficientes, lo más eficientes posible. Es decir,
que tratemos de llegar al diagnóstico, a llegar al paciente a curarse sin hacer mucho gasto, es decir, no pidiendo imágenes en vano, no pidiendo exámenes de laboratorio en vano, ¿se entiende? Porque todo eso es una pérdida y es tiempo perdido no solamente por el paciente, sino también por las personas que trabajan y es dinero perdido también. Entonces, se tienen que ayudar de profesionales para que juntos puedan llegar a un buen diagnóstico y puedan llegar a atender al paciente lo más eficazmente posible. ¿Se entiende? Igual este es un problema que lo van a ver después más adelante, cuando vean todas las materias y vean lo medio complicado que realmente llega a ser la medicina algunas veces. Pero a esto voy con lo de necesitar al otro para poder llegar a un diagnóstico. Porque, por ejemplo, por ahí ustedes creen que es una cosa, piden tal examen y dicen, bueno, creo que con esto me ayuda. Entonces, el de imágenes, ¿no? Uno dice, bueno, pido una ecografía. ¿Uno qué hace? No ve la ecografía, ve el informe. ¿No es cierto? ¿Qué ven cuando les dan una ecografía? ¿La imagen de la ecografía o el informe? Si fueran médicos, ¿qué verían? Las dos cosas, profe. Las dos cosas. ¿Alguien más está de acuerdo con las dos cosas? Sí, Las dos cosas. Bien, bien. ¿Por qué las dos cosas? Igualmente, mirando solamente el informe, ya vas a saber lo que dice la ecografía, así que sería lo mismo que mires el informe. Bien. ¿Y por qué miran la ecografía también? ¿Por qué la gente que me dijo miran las dos cosas, miran la ecografía también? Para saber qué es lo que se ve en la ecografía, si hay, no sé, ponerle líquido o algo diferente. Bueno, bien, ahí va la respuesta, diferente. Chicos, la idea siempre, ¿no? Es trabajar en equipo y confiar en el otro. Sí, es la idea. Pero también es importante, como bien dijeron, que se fijen siempre en las dos cosas. Porque a veces uno se fija solo en el informe, se deja guiar por el informe, llega a un mal diagnóstico y termina fatal. Entonces, por ejemplo, a ustedes les cae un informe de la ecografía que pidieron. Ven la ecografía y ven algo raro que no se pone en el informe. Ese rato se habla y se va con una persona que hizo la ecografía. Doctora, ¿qué pasó? Yo veo esto, no sé si es normal. Siempre como compañeros. Nunca, ay, te equivocaste, nunca, ay, que pediste cualquier cosa. O sea, siempre desde el compañerismo. Pregunten, porque ustedes cuando sean grandes también, o sea, cuando estén como médicos, cuando sean grandes, van a surgir estas cosas. Y no solamente quizás con otros, también ustedes se van a equivocar. Y no creo que a ustedes tampoco les guste que alguien, un colega les diga, oye, ¿cómo pues vas a pedir esto si obviamente era otra cosa? Por ejemplo, porque por ahí no pueden resolver una situación y tienen que derivar al paciente a su compañero. ¿Se entiende? Por eso es importante saber trabajar en equipo. Y saber que también todos somos personas, nos podemos equivocar. Y con eso también les anticipo que es importante que sepan, por eso hay una materia que se llama diagnóstico por imágenes, que por eso nos hacen aprender las imágenes, que es importante que siempre conozcan de alguna manera ustedes las bases de todas las materias que tenemos, ¿no? En este caso, diagnóstico por imágenes, ¿no? Tienen que saber la base de imágenes. No van a saber toda la profundidad de imágenes porque esa es una especialidad y es obvio. Pero que sepan la base, para que sepan ustedes qué pedir, qué no pedir, por qué pedirlo y qué cosa llegan a ver en ese informe o en esa ecografía, lo tienen que saber. Sí, esto, bueno, no los quiero soltar, esto va para más adelante. Pero bueno, bien. Para eso es importante. ¿Qué otra pregunta había en el grupo 3? Dijimos, bueno, ya había hablado por qué defiende la necesidad de trabajo en salud, sea en equipo. Bien, y no solamente el trabajo de salud, perdón, no solamente en equipo de lo que es la salud, sino también otras ramas, como por ejemplo, ¿cuáles se les ocurre? Más allá de la salud, ¿eh? ¿Qué otra profesión se les ocurre? Que está bien ligadita ahí nomás. ¿Se les ocurre alguna? ¿Podés repetir la pregunta? Sí. Si hablamos de trabajo en equipo, ¿no? Nosotros hablamos, bueno, yo soy médica, ella es enfermera, ella es técnica, él es, bueno. Todos son ramas de la salud. O sea, de alguna manera no tienen el mismo título, todos son de la salud.
pero ¿qué otra rama, aparte de salud, también trabaja en equipo con los profesionales de la salud? Robin. Trabajo social. Eso, Lucía, muy bien. Bueno, Robin, ¿querías decir algo? Sí, trabajo social, está de la mano nutricionistas, también están de la mano psicología. Psicología también, básicamente, claro, se sí, enseña más. es una rama Y distinta. trabajo social. Sí, Trabajo social sobre todo. Bien, eso también es importante porque y ahí vamos a volver, con eso volvemos al tema de cómo vive la persona, qué tengo que preguntar, tengo que conocer su entorno, su ambiente, ese nene, ¿por qué pesa poco para la edad que tiene? ¿Por qué está chiquito? ¿Tiene hermanitos? ¿Es el hijo único? ¿Dónde vive? ¿Y quién se encarga de eso? De seguir ese seguimiento. No lo hace la médica o el médico, es el asistente social. Y también mucho abandono también, muchísimo abandono. Sí, obvio, totalmente, o sea, hay situaciones y situaciones, ¿viste? Todos tienen como un contexto diferente, o algunos se repiten, otros no, pero es de eso, por ejemplo, se encarga, como dijimos, las asistentes sociales. Y, por ejemplo, también lo de psicología. En pediatría, al menos cuando yo llevo a mi gorda al pediatra, siempre está la psicóloga ahí, la psicóloga infantil. Ella se encarga de ver otras cuestiones que la médica no. Y eso es un trabajo en equipo. Atienden distintas cosas. Y también me atendió a la asistente social. También me han derivado y me han dicho, bueno, apenas sales del consultorio, te vas con ella y ella te hace todas las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto dinero gana tu familia? ¿Te alcanza para vivir? Porque, ¿qué otras soluciones puedas tener? O sea, de eso se encarga la asistente social. Y con eso tiene que ver, son todos factores que van a intervenir al menos en la salud de mi hija, totalmente. Si yo no tengo plata para comer bien, lógicamente mi hija va a estar desnutrida, va a tener poco peso, va a tener poca talla, ¿no? O, no sé, si no está hablando, ponle que no habla en el año que tiene que hablar. Bien, ¿por qué no está hablando? ¿Qué pasa? ¿No hay atención? Bueno, ¿por qué no hay atención? Porque, por ejemplo, la mamá trabaja 24/7 para poder vivir y a su bebé lo deja como puede viendo pantallas, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Entonces, todo eso tiene que verlo también la asistente social, no solamente la médica, ¿sí? Eso, bueno, se ve y se va a repetir en lo que es educación interprofesional. Y después habla acá otra pregunta que dice, ¿qué importancia adquiere poder abordar los problemas de salud de esta forma? Más de lo mismo. ¿Sí? Esto de poder abarcar todos los problemas que no solamente están involucrados con la parte de la salud, sino también con otros determinantes que también hacen a la persona, ¿sí? Como son los problemas, las situaciones de vivienda, trabajo, etc. Y bueno, ahí va el ejemplo de mencionar una experiencia o vivencia que representa el trabajo interdisciplinario en salud. Robin. Bueno, pues sí, ahí también se maneja un factor. Nosotros básicamente lo que podemos lograr en nuestras manos, porque pues, tampoco nos podemos encargar de los problemas que enfrentan la sociedad. ¿Sí? Lo he vivido por parte del hospital como económica, donde llega el familiar, donde no tienes absolutamente nada, y lo que hace básicamente por hacer muchas cosas es cargarte tú mismo también de los problemas quizás familiares del paciente. Yo creería que ese es un punto básicamente que se debe manejar como un neutro. O sea, yo estoy acá contigo, pero ya, yo tengo más familia, tengo más pacientes y cargarme de muchos problemas, tanto familiares que no nos corresponden, como personales que sí tenemos. Claro. Creo que ese es un factor importante también. Sí, totalmente. Es verdad eso también, ¿eh? ¿Loana? Yo creo que un buen ejemplo para trabajo interdisciplinario sería el COVID, ¿no? No solo profesionales de la salud, pero también trabajadores sociales,
científicos, todos juntos para intentar solucionar ese problema, ¿no? Porque hay personas en cierta parte que no quieren vacunarse, porque países que son más pobres, hay más contagios allá. Creo que son todos factores que acercan de esto. Claro, un fenómeno importantísimo como la pandemia, todos, epidemiólogos, médicos obviamente, científicos, laboratoristas, por ejemplo, para saber esto de inmunólogos, patólogos, o sea, todos viendo de dónde deriva, qué hace, qué no hace, microbiólogos, infectólogos, todos, o sea, todos trabajando para poder encontrar la solución al problema que está afectando mundialmente, porque eso se llama pandemia, ¿no? Y así, eso es un buen, tienes razón, es el tremendo ejemplo de cómo se trabaja interdisciplinariamente. ¿Alguien más quería decir algo? Otro ejemplo sí. que pensé también fueron los lugares que no tienen saneamiento básico, ¿no? No solamente actúan médicos, pero también profesionales ambientales, trabajadores sociales, también entran las autoridades locales, la comunidad que vive alrededor, mismo que tenga acceso al saneamiento básico, tienen que también hacer algo para que las personas que no tienen acceso tengan, ¿no? Claro, tal cual, se buscan las soluciones a los problemas. Bien, gracias Loana. Y ahora vamos a pasar al grupo 4, que ya es más o menos más de lo mismo, no sé, del grupo 4, ¿hay alguien del grupo 4? Sí, a nosotros nos tocó la educación interprofesional y nosotros hicimos una pequeña presentación. Genial, chicos. Compartan pantalla, creo que sí tienen acceso, ¿o no? Sí, yo. Lucía, ¿querías decir algo? No, que yo también soy del grupo 4. Bien, avísenme quién va a compartir pantalla. No sé si, no, realmente no sé usar mucho el Meet, no sé cómo hacer para... Ahí voy a compartir. Ajá. Avísame si tienes problemas para compartir, ¿sí? Bueno, ahí voy a tardar un poquito porque estoy abriendo WhatsApp para abrir el archivo. El PowerPoint. Claro, genial. Bien, otra vez somos 40. Bueno, chicos, ¿cómo mientras su compañera va abriendo? ¿Cómo tienen los planes para venir para acá? ¿Ya saben, no saben? Obviamente las personas que están lejos, ¿no? Que todavía no han podido venir. Yo tengo una consulta sobre eso. No sé si allá en Argentina es obligatorio tener un ¿cómo es? Se me fue el nombre. ¿Un seguro? No, seguro de qué. Habíamos hablado... O sea, de salud. No, habíamos hablado desde un principio que en Argentina todos tienen acceso a la salud y no es necesario tener. ¿Sabes cuándo vas a necesitar un seguro de salud? Cuando empiecen las prácticas de a partir de tercer año. Tercer año de la carrera necesitan porque van a manipular otras cuestiones, van a ir a otros lados y ahí piden un seguro. Que obviamente, seguro contra ay, no me sale la palabra, contra accidentes, que por ejemplo, básico, ¿no? Bien básico, que te piden las cátedras que tienes que presentar una vez que te inscribes a la materia, pero ya te digo, es desde el tercer año, y lo que hace es eso de, no sé, estás poniendo una inyección, por ejemplo, o estás manipulando alguna jeringa y te pinchas después de haberle inyectado al paciente, y no tienes ni idea de qué es lo que tiene ese paciente. Ese ratito, como tú tienes ese seguro, te hacen toda una transferencia para ver por ahí, porque lo que más uno teme es que te contagies de VIH. Entonces, lo primero que hacen es ahí tratarte y todo, y es gracias a ese seguro que tienes. Pero de primer año no lo piden. Sí.
Sí. Perdón que te interrumpa, creo que Ronald está haciendo referencia al ser extranjeros y nos piden como requisito un seguro. Ajá. Y por esto del COVID sí están pidiendo un seguro obligatorio durante el tiempo que te cubra el pasaje por si acaso y para los extranjeros. Ah, para cuando, sí me piden. ajá, ok, sí, ahí entendí. Sí, para eso sí. Pero es el viaje, eso te lo piden en todos los viajes, si no me equivoco. En cualquier viaje te piden un seguro por si sueles dar positivo. No, más que otra cosa es la cuestión de que ahorita en gran parte de Latinoamérica están pidiendo el seguro por X o Y por cuestiones de contagio, pero antes era optativo, pero con todo esto, según estaba viendo, es más por la cuestión de las aerolíneas que ya piden obligatorio el seguro médico. Claro, yo creo que tengo entendido que acá en Argentina hay Tienes toda la razón. un lugar, claro, hay un lugar que... O sea, como hay un hotel, una cosa así, que si es que llegas a dar positivo, ponle que te llegas a contagiar o parece que es positivo, te aíslan y esos gastos lo cubre tu seguro. Por eso tienes que tener el seguro. O sea, acá, por ejemplo, yo soy de Ecuador y ya estoy acá en Argentina y cuando viajé sí me pidieron el seguro COVID, entonces sí es necesario. Sí, el seguro COVID, te lo piden en el aeropuerto de Ecuador y te lo piden aquí en el aeropuerto de Argentina. Sí, a mí también. Bueno, Ronald, perdón, no te había entendido respecto al seguro de viaje. Pensé que me estás hablando del seguro de la facultad. E incluso te piden dos seguros, seguro de viaje y seguro COVID. Ah, mira, esa no la sabía. Una consulta a los que viajaron, el tema de las vacunas. ¿Qué certificado se presenta? No sé, si alguien puede comentar. Tienes que avalar eso en tu país, tienes que acercarte a donde puedas para que te pongan sellos diciendo que las vacunas que tienes las constatas y eso está asegurado por el sistema de salud de tu país. Y tienes que, no apostillar, pero sí te ponen un sticker para legalizarlo a nivel mundial. ¿Dónde es eso que a mí no me dijeron nada de eso y yo no tengo nada de eso? Dale, ya, yo te escribo al privado para pasarte. Gracias. Yo solo ingresé con la del Ministerio de Salud. O sea, no me pidieron a mí ni siquiera. Bueno. No, o sea, chicos, yo les digo eso porque yo tengo una amiga que está allá y ella viajó hace poquito y me dijo que le pidieron todo eso. Por eso son de Ecuador. Pídanme nomás la info que sí estoy actualizada. Igual lo de las vacunas, chicos, lo van a tener que traer porque más que también la facu los piden. Tienen que estar al día con sus vacunas, si no, acá los van a terminar de pinchar. Igual no pasa nada. Yo una pregunta. Nos piden de ley las 3 dosis ya para ingresar. Esa sí te la debo. Esa no lo sé. Sinceramente no lo sé. 2 nomás están pidiendo ahorita. Ahí está. No, gracias. Bien, ahora sí, chicos, después, si quieren, continuamos la charla de todo lo del viaje por el grupo. Vamos a dejar a sus compañeras a hablar un poquito de la presentación que hicieron, ¿vale? De educación interprofesional. Bueno, nosotros somos el grupo 4 y vamos a dar lo de educación interprofesional. Antes de hablar de lo que es educación interprofesional, queremos dar un resumen del capítulo 1. Pues es importante que nosotros sepamos que nuestras maneras de entender la salud y el trabajo son completamente distintas, o tanto de una persona o de otra, como del paciente y como del trabajador de la salud. La salud, algunas personas lo definen como la ausencia de la enfermedad, que es aquí donde se diría que entran los trabajadores de la salud para eliminar enfermedades. Es decir, identificar un enemigo. Por ejemplo, ahí en el capítulo se usa el ejemplo de que, por ejemplo, nos está molestando un mosquito, nosotros usamos el insecticida y ahí se podría decir que se termina. También hay otra definición que es como que la salud se define como el bienestar físico, psíquico y social, pero hay que entender que, o sea, tener, por así decirlo, en regla o tenerlo bien, o sea, tener bien esos 3 aspectos es casi de locos, como menciona el capítulo. Es por eso que nosotros debemos fijarnos mucho en los que son, o sea, en consejos e indicaciones que se ven afectados por las condiciones que limitan la vida. Es decir, aquí culpar al que no hizo caso, pues nosotros como futuros trabajadores de la salud no podemos culparle al paciente de que tal vez siga enfermo, o porque no podemos decir usted por no seguir la dieta sigue así, o usted por no seguir el tratamiento
está así. Al contrario, nosotros debemos tener una visión de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos comprender lo que ellos viven, o sea, comprender lo que ellos viven y ponernos en su lugar y saber o tratar de entender lo que ellos desean cambiar. También es importante entender que en las familias hay muchas diferencias y, por ejemplo, puede ser que una persona se enferme de gripe, pero toda la familia no, pues puede porque tenemos diferentes defensas, por supuesto. Entonces, así como hay diferencias en las familias, también nuestras estrategias deben ser diferentes. También tenemos que tener en cuenta que para que nosotros se puede decir que esto funcione o esto se vaya de una manera buena, por así decirlo, es importante la comunicación con la comunidad, porque ahí nosotros podemos planificar y organizar el tiempo. También por eso el capítulo nos presenta el tema del ejemplo del árbol, que dice que nosotros vayamos organizando las cosas con el tronco, las raíces gruesas, las raíces delgadas y el follaje. También nos habla de que la historia clínica es, digamos, el corazón del equipo, que creo que se relaciona con lo que hablamos recientemente, que al nosotros tener la historia clínica y al organizarnos en equipo, nosotros podemos dar una mejor estrategia, dando una mejor ayuda al paciente al ya conocer su historial, o sea, qué le ocurre o qué acontece. También debemos entender que el trabajo de la salud es una cosa de equipo, que ya lo hemos venido hablando anteriormente, y que es importante que nosotros tengamos en cuenta el sujeto para así crear un vínculo entre nosotros. Y aquí hace relación a lo que nos dice el doctor Floreal Ferrara, que al principio nos habla de las condiciones que limitan la vida, y nos da ese ejemplo de no se trata de eliminar microbios, sino tratar de vivir. Y aquí también él nos habla de que nosotros tenemos que tener, digamos, la capacidad de luchar y de desear cambiar lo que nos produce sufrimiento, lo que sería aquí ser el protagonista de nuestra vida, que es lo que se relaciona a lo que ya tendríamos como tener incluso ese vínculo de, digámoslo, así como médico-paciente, para que nosotros podamos trabajar y ganar el control total de nuestra vida, o sea, crear una estrategia que nos pueda a nosotros, nos beneficie tanto como paciente como médico para tener una salud plena y estable. ¿Alguien más sí? Me toca, me toca, perdón. Yo a continuación voy a hablar sobre la presentación del doctor Malcolm Cox de la Universidad de Pensilvania. Y, o sea, en su presentación habla sobre identificar y describir los elementos teóricos y prácticos sobre el EIP, que es la educación interprofesional, y comenzó refiriéndose a la importancia de la visión cuando se piensa en la transformación de la atención. En cambios en instituciones, ministerios de educación, y porque él piensa que sin una correcta visión no se puede alcanzar la meta. La visión tiene que ver con el bienestar de las personas, de las comunidades y de las poblaciones, y esto se puede medir con el contexto de triple meta, que significa mejorar la atención, que sea de oportunidad, de calidad, de efectividad, y que garantice la satisfacción del paciente, mejorar la salud en las poblaciones y reducir el costo per cápita, que es optimizando los recursos, pero no con recortes ni limitando la atención a los pacientes, sino con un mejor uso de los equipos. La siguiente, mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la educación interprofesional. Me aguardan 2 segundos, que me está llamando mi compañera. No pasa nada. Mientras podemos hablar un poco eso de
de lo que dijo su compañero, esto de cómo era la triple meta. Fíjense que es un poco de lo que les había comentado, ¿no? Esto de no pedir por pedir las cosas, esto de lo que es reducir el costo per cápita. Si bien no pides por pedir, tampoco limitas la atención médica. Es decir, no eres peor médico o estás limitando el acceso a que esa paciente sea mejor atendida o una calidad de atención porque no le pidas algo que realmente no necesita. De hecho, le estás ayudando al Ministerio de Salud o a la SUNY en general a que sepas redireccionar esos recursos para poder llegar a un diagnóstico efectivo y ayudar a esa paciente. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a esperar a su compañera Camila. Ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, la educación interprofesional son ocasiones donde profesionales de la salud o estudiantes de 2 o más profesiones aprenden entre sí. Es decir, que crean una fuente de aprendizaje para sí mismos y para los demás, con el fin de mejorar la colaboración, así también como la calidad de los cuidados y servicios. Es un abordaje necesario para la práctica colaborativa. Sígueme, compañero. O compañera. Bueno, mi investigación sobre la educación interprofesional fue la siguiente. Fue por la investigación profunda del doctor John Bergel y su grupo de estudio, que fue de manera anecdotativa encontrar el libro interprofesional The Education is Happy de Patricia Brook, enfermera de Reino Unido. Ellos comenzaron a estudiar este libro y se dieron cuenta de muchas cosas, pues que una de ellas fue que en general todo el mundo, los británicos, son los que más han trabajado este tema, y especialmente las enfermeras. Y básicamente en los tiempos de los 60, pues comenzaron unas iniciativas de pequeña escala y conformaron el CAP, que es como un centro para el desarrollo de la educación interprofesional, y gracias a este centro, junto con la Organización Mundial de la Salud, pues comenzaron a hacerse más fuertes y establecer pues una definición para que todos estuviera más claro y preciso a los que ellos se referían con la educación interprofesional, y establecer unos resultados y unos estándares para implementarla en diferentes universidades británicas. Todo esto comenzó porque en aquella época el paradigma único de la atención de la salud era la multiprofesionalismo, es decir, que cada profesional se desempeñaba de manera individual y en un estilo causaba una serie de tensiones, y una de las más importantes era de no comprender o entender qué es lo que hace el otro, qué es lo que hacía el otro. Y es así que surge la idea de la educación interprofesional y práctica colaborativa, con una creencia de que todas estas tendencias que se daban en el multiprofesionalismo se podían resolver cambiando el paradigma de la atención a salud hacia un paradigma de trabajo en equipo. Pero ellos entendían el trabajo de equipo tal vez de una manera diferente a lo que nosotros entendemos, como una cooperación entre distintos profesionales que cambiaban ideas y después cada quien hace su trabajo para resolver el problema. Pues ellos no lo entendían así, sino más bien como una oportunidad de aprender del otro, de sus conocimientos, valores, responsabilidades, entre otras cosas. Y de esta manera, con esa comprensión, se puede rescindir las diferencias que surgen cuando se trabajan con otros, resolver las diferencias cuando se trabajan con otros. La idea era no tanto hacia el teamworking, sino más bien hacia el networking, que es precisamente entender el trabajo en equipo como oportunidad de aprender de los demás. Entonces el CAP entendió que para poder hacer este cambio en el paradigma de la atención de la salud, pues tenía que establecer la educación interprofesional y practicar colaboraciones como una disciplina de soporte académico. Es decir, que se podía hacer este cambio en la medida que se implementaba
la universidad que formaba profesionales de la salud una nueva forma de práctica de la atención de salud. Entonces el CAIP construyó lo que para mí ha de haber sido la tarea más difícil, que es definir qué es la educación interprofesional, como las ocasiones en las que dos o más profesionales aprenden con, desde y acerca del otro, para mejorar la colaboración y la calidad de la atención de salud. Mi otra compañera. Chicos, ¿quién sigue? Lucía, seguís vos, Lucía. Yo, pero no doy la última. Ah, es verdad, no es la última. ¿A quién le tocaba? Le toca a una compañera que lamentablemente está con COVID. Entonces me toca a Y mí. no puede estar presente. Sí, yo voy a dar su parte entonces. Estábamos hablando de que es un equipo interprofesional. Aquí, como lo mencioné anteriormente, el trabajo en la salud es una cosa de equipo. Entonces nosotros como equipo debemos reunirnos con profesionales o a su vez con no profesionales de la salud para tratar de resolver y crear nuevas estrategias que beneficien a la comunidad. Aquí el instrumento esencial para el trabajo, o sea, para el equipo interprofesional es la historia clínica, dado que es necesario los integrantes del equipo de la salud para discutir, o sea, la temática. O sea, en base a la historia clínica nosotros podemos encontrar las distintas cosas que le afecten al paciente. Un ejemplo puede ser las alergias o al momento de tal vez. Un ejemplo claro puede ser que un paciente necesite hacer dieta. ¿Y qué pasa? A veces hay algunas personas que no pueden privarse de esos alimentos al momento de hacer dietas, o no pueden privarse de algunos alimentos. Entonces nosotros, en base a la historia clínica, no sé, podemos ver qué, o sea, qué les afecta o qué tienen, o sea, no sé, de repente alguna alergia o algo, y nosotros junto con ellos, o sea, con el sujeto o con el paciente podemos hablar y crear una dieta que a él le convenga más y pueda tener ahí, crear un hábito y pueda mantenerse sano. Eso sería lo que nosotros decimos, fortalecer los sistemas de la salud. Aquí también debemos aclarar que la doctora Larisa Carrera, ella también presentó experiencias prácticas con el equipo interprofesional y, o sea, ella como acrecentó que el aspecto clave para el desarrollo de estas prácticas como preprofesionales, o sea, que para el desarrollo de estas prácticas es muy necesario crear equipos interprofesionales, ya sea estando en un lugar o sea, estando, como venimos hablando, en un lugar en el que no haya tanto acceso a la salud, como en un lugar que sí lo haya. Mi compañera también. Hola, sí. Bueno, yo voy a hablar de qué es un equipo interprofesional. Bueno, medio de que ya habíamos tocado el tema cuando hablábamos sobre las personas que iban a dejar el cigarrillo y eso. O sea que el equipo interprofesional es un equipo de profesionales no únicamente de la salud, que en sí trabajan en conjunto para poder ayudar a una persona, o sea, que alcance un bienestar, ya sea físico, mental o algo así. O sea, por ejemplo, Lucía, te silenciaste. Ay, perdón, es que me dio vergüenza ya. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, no pasa nada. Bueno, iba a decir, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un accidente y, no sé, trabaja el médico, después va a trabajar, no sé, otra persona que lo va a ayudar en la rehabilitación. Claro, también puede ser un fisioterapeuta, sí. Llevar el accidente y las secuelas que pueda haberle dejado. Claro, sí. Muy buen ejemplo, ¿eh? Bastante bueno el ejemplo. Sí, ahí hay también un montón de equipo interprofesional trabajando, ahí, bueno, la mayoría, casi todos de salud,
Pero sí, está bien el ejemplo que acabas de decir. Para llegar justamente a esto, que hay que tener en cuenta no solamente el problema del paciente, ¿no? De la afección, de lo que está viniendo, por ejemplo, no sé, que haya chocado y que haya llegado todo politraumatizado, sino también todo su ambiente y su entorno, como para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Este paciente va a volver? ¿No va a volver una vez que salga de alta? Y cosas así, ¿sí? Bueno, muy bien, el grupo 4. Nos estamos quedando sin tiempo. Les voy a proponer lo siguiente. La próxima semana vamos a arrancar con salud perspectiva de género, así que les voy a mandar a ver un video, ¿sí? Que es muy importante para que vean, y les voy a mandar el link y todo, y vamos a debatir de acuerdo a ese video, ¿bien? Igual voy a dar alguna que otra pregunta a estos 4 grupos que hoy expusieron, más que nada para que la próxima semana también lo veamos un poquito más, y los otros grupos que quedaron restando lo vamos a hacer la próxima semana, van a exponer la próxima semana, y por favor si pueden llegar a tener presentaciones como el grupo 4 sería ideal, para que así también sus compañeros sigan encaminados con nosotros viendo lo demás, y seguirles la cuerda, ¿no? Más que nada. Y bueno, nada chicos, el entorno, para terminar de cerrar esto. El entorno ya está habilitado, pueden ingresar al entorno, buscan la comisión 66, ingresan y van a encontrar pestañas. En esas pestañas, la primera, perdón, me caí acá, mi hija está haciendo quilombo. La primera pestaña va a tener una bienvenida al foro. Bien, va a tener mi bienvenida, hija, cuidado. Mi bienvenida, sí, con un poquito de quién soy, de qué año de la carrera voy y demás. Y así todos van a presentar como para poder conocernos un poquito más, ¿bien? Y después, bueno, las preguntas y las respuestas de los siguientes foros que eran de ahora, de este día que no llegamos a ver todo, vamos a hacer de los 4 primeros grupos. Obviamente, si el grupo 1, yo expuse en el grupo 1, obviamente no respondo en el foro del grupo 1 porque ya hice mi presentación, ya hice mi respuesta y demás, debatí, etc. Voy a responder en los foros de los siguientes grupos. ¿Sí? Van a encontrar foro del grupo 1, foro del grupo 2, ¿sí? Así que obviamente es hasta el 4 porque justamente llegamos hasta el 4 hoy. Pero bueno, pudieron entender la clase, se les hizo un poco complicado. Yo la próxima semana igual les voy a mostrar un poco de la universidad con una aplicación que es la Facu 360 para que lo vean, para que lo vayan chusmeando. Les voy a hablar les voy a prestar una diapositiva que había también armado para hoy, pero no llegué con el tiempo para mostrárselos porque ya es tarde. Así hablamos un poquito de esto, de lo que es la salud pública, la universidad pública y todo lo que les estaba explicando. Y también voy a traer un power sobre perspectiva de género y vamos a ver un poquito sobre violencia obstétrica y estas cosas que se dan al día a día y que medio que no se hablan, ¿sí? Así que todo esto esas tareas, esas actividades las voy a dejar en el grupo también. No se olviden de mandar los cuestionarios, no han enviado los cuestionarios personales que había mandado. Y bueno, nada, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos los que expusieron, gracias por estar participando. O sea, sigan hablando, sigan activándose en todo, porque cuando llegue el momento de ir a la verdad, de enfrentarse cara a cara con el profesor, lo tienen que sacar toda esa timidez. ¿Sí? Acá todos somos compañeros, todos nos equivocamos, todos pensamos diferente y es normal, ¿sí? Así que, bueno chicos, nos vemos entonces la próxima semana, estén atentos al WhatsApp, ¿sí? Y por favor, entren al entorno. Bueno chicos, los despido. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, niña.